Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conversatorio Político, este programa donde damos a conocer los diferentes derechos que atañen a tu ciudadanía para que los conozcas y puedas participar activamente de la vida democrática, de la vida pública del país y pues te involucres en todos estos temas que nos interesan a todos. El día de hoy tenemos el tema de los consejeros electorales. ¿Qué hace un consejero electoral? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué nos sirve a nosotros pues tener consejeros electorales? Son algunos de los temas que vamos a abordar el día de hoy y nos acompaña el maestro Jesús Octavio García. Bienvenido, maestro. Hola, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, nuestro querido amigo Jesús Octavio ha participado en el organismo público electoral en Veracruz como director de prerrogativas, también como coordinador de asesores precisamente de los consejeros, y pues eso lo acredita, además de sus diferentes estudios en grado y posgrado, como un especialista en la materia electoral, así que la persona idónea para tratar este tema hoy, maestro. ¿Perdón? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues bueno, tenemos también la posibilidad de recordarles que transmitimos a través de Acrópolis Multimedios en la página de Facebook y en unos momentos estaremos atentos a nuestro equipo celular para verificar si hay algún comentario de su parte, saludos, aclaraciones, diversas cuestiones con las que quieran participar con nosotros. Pueden formularlas a través de la página de Facebook o del perfil de Acrópolis Multimedios y nosotros estaremos atentos para poderlas transmitir al aire, independientemente que después del programa también pueden comentar y seguramente estaremos contestando a las dudas que surgen, además de lo que estaremos aquí comentando en el programa. Lo mismo a través de la página de internet de Acrópolis Multimedios, donde además se encuentran mucha información relativa a las noticias de actualidad, a columnas diversas sobre temas culturales, políticos, deportivos que hay en nuestra entidad veracruzana y en todo el país. Vamos entonces a empezar, si me permites, maestro, con la primera pregunta que parecería algo básico, pero bueno, para aclararlo en términos sencillos para nuestra teleaudiencia. ¿Qué es un consejero electoral? Mira, un consejero electoral es un ciudadano como tú, como yo, que participa de manera activa en la dirección de la organización de las elecciones. Básicamente, eso es un consejero electoral. Esta idea de que los ciudadanos participaran en la elección de los ahora organismos electorales locales, pues surge a finales del siglo pasado, por allá de 1990 empezamos a hablar de consejeros ciudadanos. Bueno, y a la fecha es una figura bastante consolidada y que permite que de algún modo los ciudadanos estemos integrados en la organización y desarrollo de las elecciones. Ok, entonces todos los consejeros que actualmente cuando hablamos en un organismo público local o nacional son de origen ciudadano. Así es. Así es. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones que va a tener un consejero electoral? Bueno, mira, de origen, un consejero electoral integra el máximo órgano de dirección de, en su caso, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, hoy INE, o de los organismos públicos locales electorales, en el caso de Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, forman parte de su máximo órgano de dirección. En ese máximo órgano de dirección cuentan con voz y con voto. ¿Quién más integra ese órgano de dirección? Bueno, ese órgano de dirección, aparte de estos ciudadanos que están integrados al Consejo General, también participan de él un secretario ejecutivo, que es una figura netamente administrativa del órgano electoral, y representantes de partido político, uno por cada partido político que se encuentre con registro o con acreditación ante el organismo público electoral de Veracruz o en su caso del Instituto Nacional Electoral. Ok, y dentro de este consejo todos los que participan como consejeros tienen exactamente las mismas atribuciones, la misma jerarquía o de alguna manera se especializan en alguna función. No, todos tienen las mismas atribuciones, la misma jerarquía. Hay una diferencia con la salvedad del consejero presidente. Con la salvedad del consejero presidente, los demás son consejeros solamente, pero la diferencia radica no solamente en el cargo del presidente, sino
en la integración de las comisiones que cada uno de los consejeros llega a integrar. Ahí en las comisiones se desarrolla mucho del trabajo que realiza el Consejo General, pero por decirlo de alguna manera más especializada y de manera previa a que un asunto se discuta en el Consejo General, generalmente ya se ha discutido en las comisiones. Muy bien. ¿Y cómo se seleccionan los consejeros? Porque típicamente, aunque digan que es de origen ciudadano, pudiera ser que ahí haya espacio para la injerencia de algún partido político que candidate a una persona que sea afín a sus ideales. Bueno, mira, actualmente son nombrados a través de un proceso complejo que dura alrededor de 3-4 meses, eso depende de la convocatoria que establezca el Instituto Nacional Electoral. Son nombrados por la mayoría de votos, por 8 votos de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Por lo menos 8 deben de votar a favor para que exista un consejero en un estado como el estado de Veracruz, pero el proceso es largo. Se les somete primero a los requisitos generales que establece la ley, pero además tienen que presentar un examen que es para verdaderos especialistas en la materia. O sea, sí debes dedicar por lo menos 4 horas de estudio durante un mes, 2 meses, aun cuando tú ya tienes conocimiento previo de la materia. Después de eso vas a pasar a una siguiente etapa. Los mejores evaluados pasan a la siguiente etapa, que consiste en elaborar un ensayo donde se va a problematizar un asunto en específico y cómo lo resolverías tú en tu papel de consejero, suponiendo que tú ya fueras consejero, y de ahí los que tienen determinada calificación en ese ensayo, que es una calificación ciega, es decir, 3 evaluadores que no te conocen, que tú no conoces, van a aplicar una calificación. Si por lo menos 2 de esos 3 te otorgan el estándar mínimo de calificación, tú pasarás a la siguiente etapa, que es una entrevista. En esa entrevista serás entrevistado por algunos miembros del Consejo General y después de ahí ellos elegirán entre quienes pasaron a la última etapa de entrevista a quienes serán propuestos como consejeros en las entidades del país. Muy bien, esto es todo un proceso que implica el mérito en cuanto al conocimiento formal de la materia y además demostrado de manera en evaluación escrita, en forma de expresión de ideas con un ensayo y además en entrevista verbal, ¿no? Entonces, así es. Es un proceso muy completo. Ahí estamos hablando de la selección de los que integran los órganos locales, ¿no? De las entidades federativas. Y los nombran los que están en el federal, ¿no? En el INE. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y a los consejeros del INE, ¿cómo se hace su nombramiento? Pues ahí la cosa es más fácil, más sencilla. ¿Por qué? Porque es un nombramiento político, netamente político, a diferencia de los consejeros que son nombrados para actuar en las entidades. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, específicamente los del Consejo General del INE, son nombrados por la Cámara de Diputados, es decir, ellos no entran necesariamente a un proceso de evaluación, sino a lo que contenga la convocatoria, pero no hay necesidad de demostrar un conocimiento previo en la materia. Es mucho más laxo el nombramiento, pero generalmente quienes son nombrados son personalidades destacadas con una carrera profesional probada y donde destacan ciertas características, el conocimiento en la materia, pero además también la probidad con que se han desempeñado en otros cargos. Ok, muy bien. Además de este tema del nombramiento, que es diverso en los consejeros locales a los consejeros del Instituto Nacional, ¿qué otras diferencias podemos destacar entre consejeros del OPLE y consejeros del INE? Bueno, mira, entre consejeros del OPLE y consejeros del INE, pero vamos a bajarlo al nivel de la entidad. ¿Por qué? Sí. Porque en Veracruz hay un Consejo General del OPLE y existe otro Consejo General en las elecciones del INE en la entidad. ¿Esto qué significa? Bueno, que el OPLE tiene atribuciones respecto de la elección local. Sí. Y los consejeros del INE, del Consejo General local, lo tienen respecto de la elección federal, y ahora, después de la reforma constitucional de 2014,
tienen algunas atribuciones que les permiten también participar en las elecciones locales. Okay. Otra diferencia específica entre unos y otros, que en el caso de los consejeros del OPLE son consejeros de manera permanente. Esto significa que son nombrados por un periodo de 7 años. Y en el caso de los consejeros del INE, son consejeros que solamente actúan durante procesos electorales y son nombrados por 2 periodos, es decir, van a actuar durante un proceso electoral y terminará ese proceso, entran en una especie de vacatio y después, cuando regresa o comienza de nuevo un proceso electoral, ellos comienzan nuevamente a desempeñar el cargo o retoman el cargo. Mientras ocurre esto, pues se dedican a sus actividades cotidianas u ordinarias. Ok. Y esta situación de que existan, digamos, como 2 tipos de consejeros en la misma entidad, ¿es necesaria a tu juicio como especialista o de alguna manera estamos ahí redundando un poquito en la función? Mira, yo creo que en la reforma 2014 se trató de hacer un piloto respecto de hasta dónde podía el Instituto Nacional Electoral llevar a cabo todas las elecciones, ¿no? Responsabilizarse de todas las elecciones. Por eso le otorgaron una serie de facultades al Instituto Nacional Electoral, como son las facultades de atracción, de asunción y de delegación. Es decir, en un extremo, el Instituto Nacional Electoral puede atraer una elección completa, una elección local completa, puede asumir parte de esa elección, de las responsabilidades que existen de esa elección, y en otro delegarlas. Las 2 primeras ya se han realizado, ha asumido parte de las responsabilidades de una elección, ha asumido el desarrollo y la organización de una elección local, pero la tercera, que es el hecho de que ellos deleguen alguna facultad a favor de uno de los OPLES, no se ha realizado. Pero al final, 5 años después de esta reforma electoral, pues los hechos nos dicen, inclusive los propios integrantes del Consejo General del INE, que no existe una razón justificable para que el Instituto Nacional Electoral realice las funciones que de manera ordinaria le corresponden a los institutos electorales locales. Ok, pues muy interesante este tema. Vamos a continuar hablando acerca de los consejeros electorales, tanto en la entidad como a nivel federal. Tenemos un breve corte comercial, quédese con nosotros y después seguimos abundando de este tema con nuestro especialista. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Soy Armando Mora, cantante y director de escena, y quiero invitarlos para que este 19 y 20 de octubre a las 20 horas nos acompañen a disfrutar de este gran espectáculo operístico que presentaremos en la Sala Tlalna en la ciudad de Jalapa. La famosa ópera Carmen de Georges Bizet será un gran espectáculo de la voz, la música y el arte visual. Aparte sus lugares, porque será un evento sin precedentes. La ópera vive, y vive en Jalapa. Porque la ética periodística es un concepto actual, vigente e indispensable. Acrópolis. Acrópolis comprende el deber, asume el desafío y acepta la tarea de ejercer las virtudes cardinales para investigar con justicia, comunicar con prudencia, declarar con temple y mantenernos con fortaleza, trabajando como ciudadanos del mundo desde la Atenas veracruzana. Periodismo con ética. Saluda Gabriela Flores, mezzosoprano jalapeña. Hay 5 cosas que tienes que saber sobre Carmen. 1. La mayoría del elenco son jalapeños con proyección internacional. 2. Estaremos innovando con escenarios virtuales. 3. Más de 100 artistas en escena. 4. Es en el Centro Cultural Tlalna. Y 5. Son solamente 2 funciones, 19 y 20 de octubre, porque la ópera vive y vive en Jalapa. Les saluda...
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conversatorio Político. Les recordamos que transmitimos a través de la página de Facebook Acrópolis Multimedios y a través de el sitio internet del mismo nombre, y que puede interactuar con nosotros. Estamos en vivo checando la transmisión que sea a través de las redes sociales, y cualquier pregunta, comentario, observación o punto de vista que tengan interés de aportar al programa, con mucho gusto le daremos lectura para poderlo compartir aquí con nuestro especialista, que hoy el día de nos está hablando acerca de este tema, nos está hablando acerca de este tema de los consejeros electorales. También tenemos una encuesta en las redes sociales que dice: ¿sabe cuáles son las funciones de un consejero electoral? Y bueno, si no lo sabe, puede enterarse aquí de precisamente lo que estamos dialogando, pero contesten, participen en la encuesta para saber cuál es el resultado, y lo anunciaremos al final de nuestro programa. Entonces, antes del corte, maestro Octavio, ya planteamos algunos puntos de vista acerca de qué hace el consejero, cómo se les da el nombramiento, y pues vamos a continuar con nuestro bloque de segundo de preguntas. ¿Qué sucede cuando un consejero renuncia o es destituido de su cargo de manera anticipada, ¿no? Ok. Hay dos supuestos. Si el consejero dejó de desempeñar su cargo por cualquiera de los dos motivos que tú has señalado, previo a la mitad del tiempo para el que fue nombrado, entonces se generará una nueva convocatoria donde se convoque a la ciudadanía para cumplir con ese tiempo que le quedaba al consejero de desempeño de su cargo. En el caso de que esta falta del consejero se diera después de la mitad del tiempo, entonces el Instituto Nacional Electoral emitiría una nueva convocatoria a efecto de que fuera nombrado un nuevo consejero, pero ahora sí para el periodo que señala la Constitución, que es un periodo de 7 años. Okay. Y si en dado caso se hace todo el proceso que nos habías indicado previamente, así, ¿no? Es. Puede darse también una destitución de manera, digamos, no por intención del consejero, sino de manera por parte de la autoridad, o no sé, y cuál sería el proceso, los factores para destituir un consejero. Sí se puede dar una sustitución, una remoción de algún consejero. Es todo un procedimiento legal, pero ¿por qué se puede destituir a un consejero? Bueno, en materia electoral, todas las autoridades se rigen bajo una serie de principios rectores de la materia, y estos principios, que son la guía de actuación para los consejeros electorales, no pueden ser violentados por ellos. Por ejemplo, el principio de legalidad, que es este principio que nos establece que todo lo que realicen las autoridades debe de encontrar su fundamento en la ley, pero además de encontrar fundamento en la ley, debe de encontrarse motivado, tener una razón para la aplicación de lo que señala la ley. Bueno, este principio es uno de los principios rectores de la función electoral. También el principio de independencia, que lo que busca este principio es que se esté alejado de cualquier influencia que puedan desarrollar los partidos políticos o actores políticos de alguna entidad federativa en específico, y otros más. Cualquier violación a estos principios podría llevar a la destitución de algún consejero, siempre y cuando, a través de un procedimiento legal previamente incoado, se determinara que efectivamente existió violación a estos principios. Muy bien. Pues vamos a nuestra siguiente pregunta. Aprovechamos para saludar a las personas que nos están sintonizando, como Alice Ru, y les recordamos que todavía tienen oportunidad de compartir alguna duda que tengan al aire, porque ya estamos en nuestro último bloque de preguntas con el invitado. En el supuesto de que los OPLES, los organismos públicos electorales locales, desaparezcan, que como bien comentabas, incluso ya hay un ensayo legislativo que parece que tiende hacia esto, no hacia un solo gran órgano nacional que se encargue de todos los procesos electorales. ¿Qué pasaría con los consejeros locales? Digamos, en el tema del nombramiento, ¿no? Pues supuestamente hay, como comentas, un periodo que se tiene que cubrir, y bueno, ¿quiénes asumirían sus funciones? Que por lo que decías anteriormente, entiendo que habría ahí el nombramiento de unos consejeros que vienen desde el INE, pero que atienden a la localidad. Bueno, primero
establecer una postura muy personal, de la cual me responsabilizo, por supuesto. Creo que si los organismos públicos locales desaparecieran, sería un retroceso y se vería afectado el federalismo electoral, ¿no? Regresaríamos pues a bases centralistas que durante muchos años se han combatido desde las entidades. Y además la pregunta quedaría abierta: ¿cuál sería el beneficio? Cuando el propio Instituto Nacional Electoral ha dicho, bueno, no generaríamos ahorro porque el dinero que se eroga a través de los organismos públicos locales, pues lo seguiríamos ejerciendo, lo seguiríamos gastando, porque ahora tendríamos mayores obligaciones. Claro. ¿Qué obligación específica? Bueno, sacar una elección local más, pero en el caso del INE, pues 32 elecciones locales por lo menos. ¿Qué pasaría? Bueno, ante eso tendría que ser mediante una reforma a la Constitución, y en el caso de derechos adquiridos, por ejemplo, tú fuiste nombrado por 7 años y la reforma de la Constitución se dio en el 4º año. Bueno, contra lo que se establezca en la Constitución, no podríamos señalar que se violaron nuestros derechos adquiridos. Hay una jurisprudencia establecida por la Suprema Corte que contra las reformas constitucionales no podemos alegar esa violación, porque de esta norma dependen todas las demás. Muy bien. Pues bueno, vamos a nuestra última sección, que se trata de mitos y realidades acerca de los consejeros electorales. Únicamente formulamos la afirmación, tú nos dices si es mito o realidad, y una breve fundamentación al respecto. Son 3 las que vamos a enunciar. En primer lugar, los consejeros electorales no hacen nada cuando no hay proceso electoral. ¿Es mito o realidad? No, es mito. Mira, sí, podríamos ir en este momento al Instituto Electoral Veracruzano, al OPLE Veracruz, y verías que ahí están trabajando los consejeros. De hecho, en este momento están trabajando en reformas a su reglamentación interna, inclusive alguna reglamentación que tiene impacto hacia asociaciones políticas. Ok. Segundo es si los consejeros electorales tienen línea de los partidos o son independientes. No, es mito, por supuesto que es mito. Por el proceso de designación que tienen los consejeros electorales, son totalmente independientes. No dudo que enfrenten de manera cotidiana presiones de las fuerzas políticas, pero de ahí a que ellos reciban alguna instrucción, alguna línea de alguna fuerza política, es totalmente mentira, pues. No, y se ha visto en los procesos que se da la transición constantemente, ¿no? En los procesos políticos. Y la última, los consejeros políticos electorales ganan millones. No ganan millones. Miles. También es mito. Tienen sueldos decorosos, esa es la verdad, sí tienen sueldos decorosos, pero está muy distante de que un consejero electoral pueda ser millonario. En mi caso particular, conozco a más de un consejero que, aparte de la actividad de consejero, pues realizan otras actividades que la propia ley les permite. Muy bien, pues muchas gracias por la participación con nosotros. Gracias a ti por la invitación. En Conversatorio Político, sin duda un gran invitado. Hemos abordado el tema de manera bastante suficiente, espero que también así lo considere nuestro auditorio. Y recuerden que este programa es traído a ustedes por la agrupación política estatal Ganemos México la Confianza y Acrópolis Multimedios. Estamos aquí pendientes para nuestra próxima emisión, siempre para tratar algún tema que atañe a tu ciudadanía y a tus derechos, para que participes en la vida política de nuestro país. Así que atentos a nuestra siguiente emisión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su sintonía.